Vale, pues. Bueno, vamos a empezar rápidamente con lo que vamos a ver hoy. Ahí en la pantalla, nada más les puse un resumen rápido de lo que vimos la sesión anterior, que vendrían siendo dos tipos de series en particular. Lo que son las series geométrica, con razón R, para poder ir generando los términos. Y encontramos que si la razón se encuentra en el intervalo de 0 a 1, converge, sin tomar en cuenta el 0 ni el 1. Y si la razón era mayor a 1, entonces la serie geométrica diverge. Además vimos el caso especial de otra serie, que es la llamada serie telescópica, y que observamos que converge a través de su suma. Porque cuando un término en una serie telescópica, supongámoslo de esta manera, que esta fuese la serie telescópica y mediante fracciones parciales la podemos expresar de esta forma. Aquí me faltó la n. Podemos desarrollarlo, ver cómo se van simplificando los términos y al final podemos calcular una suma. Si es que se puede, mediante fracciones parciales, pues descomponerla y podamos desarrollar la suma de tal forma que los términos intermedios se van a ir cancelando. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver unas cuestiones rápidas respecto al álgebra de las series que nos van a ayudar en muchos casos al momento de establecer lo que vendría siendo los criterios de comparación entre series para encontrar la divergencia o la convergencia, y una serie más, un tipo especial de serie que se llama la serie P. Entonces, rápidamente, después de comentar este resumen respecto a lo que vimos la sesión anterior, toco un tema que se conoce como álgebra de series. Bueno, en este tema de álgebra de series vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, la igualdad. Y entonces, aquí el criterio de igualdad entre series pues nos indica si tengo esta serie que es igual a esta otra serie, eso quiere decir que las funciones que me ayudan a generar como tal la serie tienen que ser iguales entre sí. Es muy similar al caso de la igualdad entre funciones. Aquí la diferencia pues es que ambas tienen el dominio de los números naturales, entonces tenemos que olvidarnos de esa parte de la igualdad en funciones, donde el dominio entre ambas tiene que ser el mismo. Y solo nos dedicamos a observar la función, la regla de correspondencia como tal, para determinar si hay igualdad entre ambas. Con base en esto, tenemos entonces la suma, que en este caso si yo tengo la suma de series, entonces lo único que vamos a tener es que lo que vamos a sumar pues son las funciones
que están generando a las respectivas series. Esto es importante que lo tomemos en cuenta porque pues existirán algunos casos en el cual una serie, cuando estemos analizando su convergencia o su divergencia, pues la podríamos separar en sumas. Y si cada una de esas series de manera particular son convergentes, pues resulta que vamos a tener una serie convergente. Entonces, en un momento vemos por qué nos va a devolver una serie convergente cuando sumamos dos o más series convergentes. Bueno, entonces, aquí tomamos en cuenta. Si tengo estas dos series que se van a sumar entre sí, si tengo la serie de AN y la serie de BN, como convergentes, aquí ya estamos afirmando que son series convergentes. Bien, pues esta es la primera parte. Si yo tengo dos series que son convergentes y las sumo, su resultado, su suma, pues van a ser convergentes. Forzosamente debe ser de esta forma. Y eso se debe a lo siguiente. Voy a hacer aquí una demostración muy rápida. Entonces voy a decir que la suma n le pertenece a esta serie y Zn va a ser la suma de la segunda serie. Bueno, tomo en cuenta esto. Entonces, si yo hago la suma de ambas series, tomo esta primera, bueno, no esta primera, ya la suma de ambas, pues esto me tiene que implicar la suma Sn más Zn. Entonces, tomemos en cuenta que cuando encontramos la suma de una serie, le calculamos su límite cuando n tiende a infinito y pues eso nos devuelve la suma como tal, Sn. El límite cuando n tiende a infinito de Sn pues nos devuelve un número en particular. Bien, ¿cómo podemos mostrar esto? Lo voy a poner de esta forma. Como las series son convergentes, eso quiere decir que el límite cuando n tiende a infinito de Sn me va a devolver un número A. Y el límite cuando n tiende a infinito de, en este caso, la segunda suma, la suma de la segunda serie, Zn, pues me tiene que devolver un número B. Porque a final de cuentas, como las series son convergentes, pues se dirigen precisamente a este valor de la suma. Ahora, ¿qué sucede si yo sumo estos dos términos como aparecen ahí? Bueno, pues lo que tendría sería el límite cuando n tiende a infinito de Sn más Zn, que por propiedades sobre límites, pues sabemos que el límite de una suma es igual a la suma de sus límites.
Y como el límite de Sn cuando n tiende a infinito y el límite de Zn cuando n tiende a infinito son respectivamente a y b, pues resulta que a más b, que son dos números, al sumarlos, me devuelve otro número. Y en consecuencia, el límite cuando n tiende a infinito de esta suma, pues efectivamente existe. Y entonces, si ustedes tienen dos series convergentes, cuando las suman, su resultado va a ser convergente. Aquí les pregunto, ¿qué pasa si algún resultado es divergente? Alguna de las dos series es divergente. Exacto, el resultado va a ser divergente. Y la razón es, cuando hemos calculado límites, cuando n tiende a infinito de las series, cuando no existe ese límite, pues nos devuelve infinito. Y cuando suman infinito más una constante, pues les devuelve infinito. Eso quiere decir que si alguno de los dos sumandos, o los dos, también puede darse el caso que los dos sean series divergentes, están presentes en la suma, una serie divergente está presente en la suma, entonces ese resultado de esa suma va a ser una serie divergente. Entonces, pues aquí lo pongo. Si tengo la serie AN o la serie BN es divergente, entonces la suma es divergente. Bien. Con esto pues ya tenemos una herramienta más para saber si alguna serie en particular es divergente o no. Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque estoy hablando de la suma. En la resta, no sabemos. Si ustedes ven las series telescópicas, pues lo que tenemos es una resta. Y en consecuencia, vimos la sesión anterior que la serie telescópica sí converge, porque vamos eliminando términos. Entonces, podemos tener la resta de series divergentes y que el resultado nos devuelva una serie convergente. De hecho, si la serie telescópica la analizamos desde el punto de vista de sus sumandos, ya una vez que hicimos la descomposición en fracciones parciales, pues cada sumando se podría modelar como una serie armónica, de tal forma que pues, podríamos decir, pues es divergente, el resultado es divergente. Y pues eso no sería correcto, ¿sí? Entonces, con la serie telescópica, como tenemos una resta involucrada, no le podemos aplicar alguna de estas propiedades. Porque les recuerdo, la suma, si es divergente, la suma cuando estamos haciendo ahí una adición con signos positivos. Pero cuando tenemos signos negativos, la resta, en particular la resta, ahí no sabemos, ahí tenemos que analizarlo de otra forma. Bueno, entonces, ya tenemos varios criterios. Si tenemos lo que vendría siendo el límite, si el límite es diferente de cero, el límite de la función generatriz de una serie, si el límite es diferente de cero, pues sabemos que la serie diverge. Y si tengo una serie geométrica, eso quiere decir que puedo comparar la razón. Si la razón está entre 0 y 1, la serie converge. Si es mayor a 1,
Pues la serie diverge. Tenemos aquí la suma. Si yo sumo dos series convergentes, el resultado es convergente. Con una serie que sea divergente, el resultado de esa suma es divergente. Y tenemos la serie telescópica. Si podemos descomponer una serie mediante fracciones parciales en una resta de términos y podemos encontrar la suma, vemos que esos términos se van simplificando, pues la serie va a converger. Bueno, ahora vamos a mencionar, en este momento nada más vamos a mencionar un tipo especial de serie más, que sería la serie P, solo que no voy a demostrar su convergencia en este momento, porque, bueno, el realizar ese paso con algunos criterios se vuelve muy largo, pero con un criterio en específico que se llama de la integral, haciendo que uno de los límites de la integral sea infinito, podemos demostrarlo más rápido. Entonces, cuando veamos la parte de integrales, ya lo de definición de integrales y los tipos de integrales que hay, ahí sí ya voy a hacer la demostración de esa serie P, para que nos sea más simple el proceso en el cual podemos demostrar qué es lo que sucede con la serie P respecto a su convergencia. Entonces, aquí nada más voy a mencionar rápidamente lo que es la serie P. Antes de que se me olvide, me faltó una propiedad más antes de ver lo que es la serie P. Y es el de multiplicación por número real. Entonces, en este caso, si yo tengo que una serie está multiplicada por un número real, pues entonces ese número real C puede salir de la serie. Puede entrar libremente a la serie. Este tipo de propiedades, por ejemplo, para lo que vendrían siendo las series geométricas, son importantes al momento de que estemos pues, modelando como tal el resultado. De hecho, si ustedes recuerdan la serie geométrica, la suma la calculamos de esta forma cuando la serie geométrica converge. Y pues precisamente ese término A, que vendría siendo el primer término de la serie, el término A1, si lo tomamos desde esa perspectiva, pues puede salir de la serie, hacemos la suma y ya después lo multiplicamos por el término. Como en el ejemplo que vimos la sesión anterior de cómo construir o cómo obtener la fracción equivalente a una expresión decimal periódica, ¿sí? De hecho, si ustedes observan, pues en cierta forma se cumplen las dos propiedades necesarias para la linealidad. Viendo desde el punto de vista de álgebra lineal, que es seguramente lo que en este momento están viendo en su respectivo curso, ¿sí? Bueno, y aquí una cosa importante. Este valor C no afecta la naturaleza de la serie. Entonces, si la serie es convergente al multiplicar por C, va a seguir siendo convergente. Si la serie es divergente, al multiplicar por C, va a seguir siendo divergente. ¿Sí? Si la serie es convergente,
al multiplicarla por un número, va a seguir siendo convergente. Si la serie es divergente, al multiplicarla por un número, va a seguir siendo divergente. De nada. Pues bien, ahora sí. Este vendría siendo el último tipo especial de serie que vamos a ver, que es la llamada serie P. Ahora, se le llama P de potencia. En este caso, la serie P es una serie que tiene esta forma. 1 entre n a la P. De ahí viene su nombre, serie P. Bueno, pues resulta que la forma para determinar cuál es la convergencia, la divergencia de esta serie es a partir del llamado criterio de la integral, que como les comenté hace un rato, cuando veamos el tema ya de integrales, pues vamos a tomar esa demostración. Primero, pues porque es una aplicación de la integral directamente hacia el estudio de series. Y segundo, porque es el criterio más fácil de probar y que podemos analizarlo de una forma más rápida mediante la integral. Entonces, esas son las dos razones por las cuales voy a pasar la demostración de convergencia de este tipo de series hasta cuando veamos integral. Bueno, aquí lo que voy a hacer es mencionarles que P puede ser un número real. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es cuando P es mayor a 1, eso quiere decir que la serie converge. Entonces, si yo tengo una serie P donde el exponente de n es mayor a 1, pues vamos a tener que la serie converge. Siempre, eso va a suceder siempre. Si tengo que P es igual a 1, pues cuando P es igual a 1, observen que tienen 1 entre n. Y entonces lo que tenemos es una serie armónica. Y como ya lo vimos, la serie armónica es divergente. Entonces, para este tipo de series, ustedes pueden observar que la serie armónica como tal es un tipo especial de serie P. Cuando el exponente es 1, y entonces tendríamos el número tal cual, la potencia unitaria. Y entonces tenemos cuando P es menor a 1. Y en este caso, la serie también diverge. Bien, en este caso es más claro verlo cuando son números negativos, porque a final de cuentas, cuando ustedes tienen un número negativo, por leyes de exponentes, pues esa fracción se va a convertir en un número con denominador 1, y entonces serían números cada vez más grandes que se van sumando constantemente conforme n tiende a infinito. Y en consecuencia tendríamos que la serie diverge. Entonces, para una serie P, cuando ese exponente P es mayor a 1, la serie converge. Y cuando es menor o igual a 1, la serie va a diverger. Ese vendría siendo el criterio de la serie P. Les reitero, lo vamos a demostrar cuando ya estemos en el tema de integrales. Y entonces con eso pues ya podríamos encontrar de una forma rápida mediante la definición de integral, el uso de la integral más que la definición,
por qué es que sucede esta situación con la serie P. Ahora, la tomo en consideración en este momento por el hecho de que nos puede ayudar en el siguiente criterio de comparación, que es el criterio que nos va a ayudar, es uno de los criterios que nos va a ayudar a saber cuando una serie converge o no, con base en otra serie que ya conozcamos, ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos entonces el criterio de comparación. Y el criterio de comparación nos dice: tenemos una serie de la cual desconocemos su naturaleza. Aquí le voy a poner U. Entonces, es una serie con naturaleza desconocida. Bueno. Y tenemos el primer punto del criterio de comparación. Voy a definir aquí otra serie. Y aquí ya establezco que esta segunda serie es convergente. Entonces, tengo aquí dos series, la serie de naturaleza desconocida y una segunda serie que ya sabemos que es convergente. Bueno, el criterio de comparación me va a indicar lo siguiente. Nada más déjenme escribo bien esta T. La primera parte del criterio de comparación pues me dice esto. Si tenemos la segunda serie AN, que es convergente, y observamos que el término UN es menor o igual que el término AN, entonces la serie de naturaleza desconocida es convergente. Bien, pues esto quiere decir que cuando yo tengo una serie de la cual pues no sé absolutamente nada, no tengo idea de si converge o diverge, pero sí conozco otra serie con naturaleza convergente, tal que la primera es menor o igual que la segunda, pues entonces la naturaleza de la serie que se está estudiando debe ser convergente. Bueno, aquí la forma de demostrar que efectivamente es así es bastante rápida. Aquí voy a tomar en consideración series de términos positivos. Como les dije desde el martes, aquí vamos a tomar series de términos positivos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Supongamos que la serie de naturaleza desconocida tiene una suma Sn.
Y la serie de naturaleza conocida, la serie convergente, pues tiene una suma Zn. A ver, aquí les voy a hacer una pregunta. Si el término un es menor o igual que el término an, ¿ustedes están de acuerdo que la suma de la serie un forzosamente tiene que ser menor que la suma de la serie Zn? Bueno, entonces, esto es cierto debido a lo siguiente. Supongan que tienen una serie de términos. En este momento voy a usar una serie aleatoria. Que sería 1 más 2 más 3 más 4. Sumando a sumando, vamos a comparar los valores. Si ustedes tienen la suma 1 más 2 más 3 más 4, ¿están de acuerdo que la suma de n términos de esa serie 1 más 2 más 3 más 4 así hasta n va a ser mayor que la suma de términos 1 más un medio más un tercio más así sucesivamente hasta 1 entre n, tomando nada más n términos? ¿Están de acuerdo que si suman números mayores a 1, su suma forzosamente tiene que ser mayor a la suma de elementos menores a 1? Bueno, entonces, fue nada más un ejemplo de una serie aleatoria. Entonces, si yo tengo el término un menor o igual que el término an, pues la suma de la primera serie forzosamente tiene que ser menor que la segunda. Bien. Ahora, recordemos que esta es convergente. Esta ya nos están indicando que es convergente. Eso quiere decir que si yo tomo el límite cuando n tiende a infinito de Zn, pues me va a devolver un valor b en particular. ¿Cuál? Pues el de la suma, ¿no? Sería hacia dónde converge la serie, el valor de la suma como tal. Bueno, entonces aplico a esta desigualdad el límite cuando n tiende a infinito de Sn, pues tiene que ser menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de Zn. Ahora, aquí tomo en consideración algo. Recuerden que les comenté, estamos viendo series con términos positivos. Eso quiere decir que si yo tengo una serie con términos positivos, pues cuando haga su suma, forzosamente me tiene que dar mayor a 0. ¿Sí o no? Bien. Como la suma la calculo a partir de este límite, pues resulta que voy a tener al límite de la suma de la serie de naturaleza desconocida mayor a 0 y menor o igual que el límite de la suma de la serie que ya sabemos de antemano que es convergente. Entonces hago la sustitución de esto en la desigualdad, de este límite en la desigualdad, y entonces ustedes observen que el límite de la serie, de la suma de la serie de naturaleza desconocida, pues se encuentra entre 0 y b. Y es la acotación, lo que vendría siendo la acotación de la suma de esta serie, así como lo conocimos en sucesiones. Se encuentra entre dos valores específicos. Eso quiere decir que por fuerza la serie de la cual desconocemos si converge o diverge, que vendría siendo esta, como es menor a una serie convergente, pues ya podemos establecer qué es lo que está sucediendo.
Esto implica que la serie cuya suma es Sn, en este caso vendría siendo Un, converge. Y con esto pues terminamos la demostración de este criterio. Observamos pues que efectivamente al comparar una serie con una serie convergente y ver que la primera serie es menor a la segunda, pues forzosamente debe existir convergencia. Ahora, si la serie es mayor, el término, la función que me está generando a la serie de naturaleza desconocida es mayor que la serie convergente, no sabemos si converge o diverge. Forzosamente tiene que ser menor. Si es mayor, tenemos que recurrir a alguna otra situación. O incluso si no las podemos comparar, porque también puede darse el caso de que no se puedan comparar. Bueno, entonces ahí lo tengo. Nada más déjenme ver cómo lo escribí arriba. Ok. Entonces, aquí lo que voy a tener es lo siguiente. La segunda parte del criterio de comparación. Aquí presento una tercera serie. Si la serie desde n igual a 1 hasta infinito Bn diverge, y entonces conocemos que este término Bn, la función que genera la serie, es menor o igual que la función Un que me genera a la serie de naturaleza desconocida, entonces la serie desde n igual a 1 hasta infinito de Un diverge. Pues entonces resulta que si nosotros tenemos que al comparar una serie de naturaleza desconocida con una que es divergente y observamos que esa segunda serie, la serie divergente, es menor que la primera, pues entonces la serie de naturaleza desconocida va a ser divergente. Este criterio con sus dos partes nos puede ayudar a determinar la naturaleza de una serie en particular. Y este criterio, en cierta forma, lo podemos manipular con las series que ya conocemos para poder conocer la naturaleza de otras series. Por ejemplo, si yo tengo una serie como esta, la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n más 1, y quiero saber si converge o diverge, observen que podemos hacer una comparación con la serie armónica. La serie armónica ya sabemos que diverge. Entonces, podemos tomar en cuenta este término y este término, compararlos para saber quién es mayor que quién. Y si resulta que este término 1 entre n más 1 es mayor que el término 1 entre n, pues resulta que la serie va a diverger. Si el término es menor, pues ahí tenemos que verificarlo de otra forma porque no nos va a decidir el criterio. Así como al tener la comparación con una serie convergente, si el resultado nos da un término mayor que la serie convergente, no decide. En esta parte del criterio de comparación, si tenemos la serie divergente y el término de la serie que estamos estudiando nos da menor al de la serie divergente, pues tampoco podemos decir si converge o diverge.
Este es el primero de dos criterios que vamos a analizar. Entonces, en un momento vamos a ver un par de ejemplos de cómo aplicar el criterio de comparación, diferente a este. Más aquí le voy a poner un signo de interrogación, porque pues, no sabemos qué es lo que sucedería. Para determinar la naturaleza de una serie. Al rato vamos a ver lo que se llama el criterio del cociente, y entonces con ese segundo criterio pues ya tenemos otra arma para determinar si nuestra serie converge o diverge. Pero lo que les comentaba desde el inicio de que empezamos a ver series, que esto es como las raíces de polinomios. Podemos mezclar las técnicas, los criterios para determinar si una serie converge o no, diverge o no, pero en algunas ocasiones no es suficiente para establecer un dictamen concluyente, ¿sí? Vale, pues, a ver. El día de hoy ya voy a empezar a colocar otros elementos dentro de las series. Y entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a determinar si esta serie n entre n cuadrada menos coseno cuadrado de n diverge o converge. Bueno, a ver, aquí vamos a establecer algunas cuestiones. Para aplicar el criterio de comparación, que es el que acabamos de ver, no hay como tal un método específico para decir, pues si paso 1 hago esto, paso 2 hago esto, paso 3 hago esto. No, aquí ya viene de nuestra habilidad para comparar expresiones matemáticas y nuestra habilidad para manipularlas. Entonces, la recomendación es una recomendación. No es que forzosamente tengan que empezar de esta forma. La recomendación es, si tienen una suma o una resta, pues tienen que tomar en consideración esa suma y esa resta desde un inicio y manipularla para obtener, primero, una serie en la cual ustedes puedan realizar una comparación, y otra serie o una manipulación dentro del término de la serie para que ustedes puedan encontrar precisamente este término, el término de su serie que están trabajando, junto con el de alguna otra serie que conozcan. En particular, me voy a centrar en esta. No es cierto, el cuadrado no. En esta, en lo que vendría siendo la serie armónica. Ya sabemos que esta serie armónica diverge. Bueno, en un momento vamos a darnos cuenta cómo es que obtenemos esta serie armónica para poder compararla con la de arriba. Bien, a ver, lo que les comento. Cuando tengan una serie como esta, céntrense en la suma. Entonces tengo este es el término en el cual voy a empezar a trabajar. Bien, pues entonces, observen lo que voy a hacer. Yo tengo el término en ese denominador n cuadrada
menos coseno cuadrado de n. Vamos a analizar qué es lo que sucede. A ver, cuando yo aplico el coseno a un número en particular o a un valor de arco de circunferencia en particular, ¿entre qué valores me tiene que devolver este coseno? Entre menos 1 y 1. Entonces, el coseno de un número, el coseno de un arco de circunferencia, me devuelve entre 1 y 1. Bien, si lo elevo al cuadrado, pues de todos modos se va a quedar entre menos 1 y 1. Ahí se va a quedar el coseno. Entonces, dense cuenta que como máximo, esta resta nos va a quitar 1 o nos va a añadir 1. ¿Qué nos va a hacer? ¿Nos va a quitar o nos va a añadir 1? Nos va a quitar, porque a pesar de que el coseno va a ser negativo, puede llegar a ser negativo en algún valor de n, pues está al cuadrado, se vuelve positivo y por esa resta entonces lo vamos a quitar. Bueno, entonces, ¿ustedes están de acuerdo que n cuadrada menos coseno cuadrado de n forzosamente debe ser menor a n cuadrada? Bueno, ahora, démonos cuenta de algo. Este término se encuentra en el denominador. Aquí lo tenemos, en la serie original se encuentra en el denominador. Bueno, pues lo que voy a hacer es, a ambos lados de esta desigualdad, dividir entre este término y dividir entre este término. Como van a ser números positivos, porque si ustedes, el menor número que pueden obtener aquí es cuando n igual a 1, si n es igual a 1, pues les queda 1 menos el coseno al cuadrado de 1. El coseno al cuadrado de un radián, pues anda por ahí de 0.6 más o menos. Es menor a 1, al cuadrado sería 0.36 y de todos modos nos va a dar un número positivo al realizar la resta. Entonces, no hay ningún peligro en el que al dividir a ambos lados de esta desigualdad por estos dos números, obtenga un número negativo y me cambie el sentido. O peor aún, obtenga un 0 y no tenga un cociente en particular. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. A ambos lados de esta desigualdad voy a dividir entre este término. Entonces, de este lado me quedaría así. Del lado izquierdo, al dividir entre ese mismo término me queda 1 y del lado derecho me quedaría n cuadrada entre n cuadrada menos coseno cuadrado de n. Bien, hago lo mismo, pero ahora con n cuadrada. Del lado izquierdo, divido entre n cuadrada y del lado derecho también divido entre n cuadrada. A final de cuentas se van a simplificar. Observen que esto ya hizo que el término n cuadrada menos coseno cuadrado de n pues ya nos aparezca en el denominador como está en la serie original. Entonces, ya más o menos hemos modelado este término como el de la serie original. ¿Qué nos hace falta? Antes de compararlo, la n, ¿en dónde? En el numerador. Entonces, debo multiplicar a ambos lados de esta desigualdad por n. Es un número positivo. Sí, no hay ningún problema. Al multiplicar una desigualdad por número positivo no me va a afectar el sentido. Entonces, multiplico por n, tanto a la izquierda como a la derecha.
Bien, ustedes pueden observar que ya tengo aquí el término de la serie que estamos estudiando. A la derecha ya tengo el término n entre n cuadrado menos coseno cuadrado de n. Y del lado izquierdo podemos aplicar la simplificación de fracciones y en consecuencia ustedes observen que tengo 1 sobre n menor a n entre n cuadrada menos coseno cuadrado de n. Bien, entonces, aquí es donde ya apareció la serie armónica. Y entonces habíamos dicho que la serie armónica es divergente. Observen que mediante la manipulación de los términos de la serie original, obtengo lo que vendría siendo a la serie armónica menor que la serie que estamos trabajando. Si yo tengo que el término de la serie de naturaleza desconocida es mayor que el término de una serie divergente, ¿cuál es la conclusión en este caso? Exacto, en este caso la serie que estamos trabajando es divergente. En conclusión, esta serie que estamos trabajando diverge. Entonces, aquí ya podemos darnos cuenta pues, que tenemos una forma de determinar cuando una serie diverge. En este caso es la situación. Y también podemos hacer lo mismo para saber cuándo una serie converge. Ahora, pero aquí les reitero, no es un método específico de, pues paso 1, paso 2, paso 3, no. Aquí es, a ver, tengo mi término generador de la serie, pues lo voy a manipular, parto de la suma, ese es un consejo nada más, partir de la suma, porque como tal, pues no es la única forma en la cual puedo comenzar a manejar. Hay, no sé, desde el punto de vista de otra persona, alguien puede decir, pues el coseno está entre menos 1 y 1 y al cuadrado pues se va a hacer más pequeño, entonces pues lo puedo despreciar y nada más me quedo con los términos n y n cuadrada. También eso es válido, ¿eh? Y pues aquí lo primordial es, en cierta forma, que agarremos cierta técnica para, con las series que ya conocemos que divergen o convergen, tratar de modelar la serie de naturaleza desconocida. Que a veces es complicado, sí, créanme que sí, a veces sí es complicado. Pero por eso vamos a ver un poquito más al rato otro criterio. Y aquí les pregunto, determina si la serie desde n igual a 1 hasta infinito, n cuadrada más 2 entre n cuadrada más 5 converge o diverge. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de otra serie. Es un poquito más simple que la anterior. Aquí no tiene cosenos ni tiene restas. Aquí podemos ver completamente que se trata de términos positivos.
En este momento, les reitero, solo estamos trabajando con series con términos positivos. Y pues hay que verificar si esta serie converge o diverge. Bueno, ahora, siguiendo el consejo que les di hace un rato, tomen el término que se está sumando, pues aquí tenemos un pequeño cuestionamiento. ¿Cuál va a ser el término que vamos a tomar? Porque los dos se están sumando, tanto el numerador como en el denominador. Bueno, mi consejo, les reitero, no es regla, no es a fuerza, es un consejo nada más. Es, primero, tomen para modelar el término donde existen las sumas. Si tanto en numerador como en denominador hay sumas, pues tomen el término de la suma del denominador. Y entonces, con base en este par de consejos, vamos a trabajar con n cuadrada más 5. Bien, pues a ver, con base en lo que les comenté, tomemos la suma en el denominador y díganme, ¿ustedes están de acuerdo que n cuadrada más 5 es mayor que n cuadrada? Bueno, entonces, de ahí partimos. N cuadrada le sumo 5 y pues va a ser mayor que n cuadrada, precisamente porque está a 5 unidades de distancia, dirigiéndose hacia la parte derecha de los números naturales, ¿no? Si los ponemos en una semirrecta de números naturales. Bien, ahora, hagamos lo mismo que hace un rato. Dense cuenta que el término del denominador n cuadrada más 5 se encuentra en el denominador. Pues lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Divido ambos lados entre n cuadrada más 5. Entonces esto me va a quedar como 1 mayor que n cuadrada entre n cuadrada más 5. Divido ambos lados entre n cuadrada. Entonces esto me va a quedar como 1 entre n cuadrada mayor que 1 entre n cuadrada más 5. Ahí lo tengo. Dense cuenta como este término, el n cuadrada más 5, pues ya se encuentra aquí en el denominador. Vale, pues ya tenemos que 1 entre n cuadrada es menor que 1 entre n cuadrada más 5. Bueno, ¿qué necesito para tener de este lado, porque es donde tengo n cuadrada más 5, el término de la serie original? Exacto. Entonces, multiplico ambos lados por n cuadrada más 2. Es un número positivo, no me afecta el sentido de la desigualdad. Bueno, ahí lo tengo. A ver, aquí les pregunto. ¿Esto les resolvió alguna duda sobre si es mayor o menor? Pues nos quedamos igual, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando ustedes no puedan ver claramente si un término es mayor que el otro, pues vamos a tomar ahora, para complementar el criterio de comparación, lo que vimos hace un ratito del álgebra de series. Fíjense lo que voy a hacer. Del lado derecho, lo que podemos establecer es lo siguiente. Puedo, gracias a ese denominador,
establecer esto. Ay, ¿qué creen? Me van a colgar. No, porque copié mal. No es cuadrado. Digo, no nos afecta mucho, ¿eh? Pero si no, no vamos a poder concluir bien el ejemplo, nos vamos a quedar en las mismas. Este es n cuarta. Este debería ser n cuarta. Y este también debería ser n cuarta. Y entonces este es n cuarta. Ah, porque cuando divido aquí a ambos lados por 1 entre n cuadrada, este se simplifica con este y por eso me queda el 1. En nada. ¿Qué pasó? Cierto, cierto. Este. Este. Este es n a la cuarta, n a la cuarta, n a la cuarta. Este es cuarta, este es cuarta, este es cuarta, cuarta y cuarta. Ahora sí. Sí, ya va a quedar como precisamente quería ver este ejemplo. A ver, después de estas correcciones, pues ustedes pueden ver que en la parte derecha, primero puedo simplificar este término. N cuadrada entre n cuarta, pues es 1 entre n cuadrada, más 2 entre n cuarta, mayor que n cuadrada, más 2 entre n cuarta, más 5. Bien, entonces, pues aquí podremos decir, no, pues tampoco me dice nada. Pero entonces, podemos usar lo que les comenté de lo del álgebra de series. Si yo tengo una serie que viene siendo la suma de AN más BN, y sabemos que tanto esta como esta convergen, pues entonces la suma va a converger. Entonces, aquí puedo tomar en cuenta como que esta suma de 1 entre n cuadrada más 2 entre n cuarta, pues es la suma de dos series. Y esas dos series son series P. La primera la puedo modelar como la suma desde n igual a 1, bueno, la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n cuadrada, más la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de 2 entre n cuarta. De hecho, aplicando también esas propiedades del álgebra de las series,
En esta segunda, pues tengo ahí un 2, que sería un número real positivo que está multiplicando a la serie. Entonces, este número puede salir como tal de la serie por la propiedad que les di hace un ratito. Y pueden observar que tengo la suma de una serie P más 2 veces otra serie P. ¿Cuál era el criterio para determinar si la serie P converge o no? Exacto, entonces, si P es mayor que 1, esto quiere decir que hay convergencia. Bien, pues aquí tengo el exponente P, que es mayor a 1. Entonces, esta serie converge. Yo tengo aquí el exponente P de esta segunda serie, pues resulta que también converge. Observen que no importa este número 2 que está multiplicando, es positivo y con la suma pues se vuelve positivo. Aquí tengo la suma de dos series convergentes. Entonces, si yo tengo la suma de dos series convergentes, el resultado, según lo vimos hace un rato, converge. Y entonces, en consecuencia, esta serie que aparece aquí, pues es una serie convergente. Y de acuerdo a lo que vimos en el criterio de comparación, si la serie que estoy analizando es menor que una serie convergente, pues podemos concluir que la serie que va desde 1 hasta infinito de n cuadrada más 2 entre n cuarta más 5 converge. Y listo. Ya lo tenemos. Ya tenemos el dictamen de esta serie. Con el error de copia que les puse. Y vamos a tener que la serie divergía. Entonces, yo creo que esa serie con el error de copia les voy a subir un documentito en Moodle para que observen qué es lo que hubiese sucedido con la serie n cuadrada más 2 entre n cuadrada más 5. Pues a ver, veamos un último ejemplo del criterio de comparación para comentar cómo funciona el criterio del cociente. Que cuando tenemos el criterio de comparación y no nos devuelve algo en particular, algún dictamen definitorio, pues podemos aplicar este siguiente criterio que es del cociente. Entonces, tengo la serie. Siete entre 4n más 7. Nada más déjenme verificar si no se me pasa algo. No, sí es esta. Sí es correcto. Entonces, vamos a determinar si la serie converge o diverge. Bien. Pues entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta serie? Pues aquí hay que modelar de tal forma que pues, podamos establecer el criterio de comparación con base en lo que ya sabemos. De hecho, un siguiente consejo es el siguiente. Bueno, sí, obviamente, ¿no? Si les digo un siguiente consejo es el siguiente, pues porque sí es así. Bueno, cuando ustedes tengan este tipo de términos,
algo elevado a la n, un número, por ejemplo, 2, 4, 7, un tercio, un número positivo elevado a la n, pues hay que tratar de modelar como una serie geométrica. Es lo primero que debemos tomar en consideración. Cuando tenemos términos de este tipo, pues eso quiere decir que podríamos modelar como una serie geométrica. Vamos a tratar de realizar este consejo, tratar de modelar los términos como serie geométrica y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, aquí lo que les recomiendo es, cuando tienen una situación como esta, de una función exponencial más un término polinómico, tengo aquí 4 a la n más n, modelen con base en el 4 a la n. ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes están de acuerdo que 4 a la n pues es igual a 4 a la n. ¿Sí están de acuerdo? Bien. A ver, si de este lado le sumo n, pues entonces ya tengo la desigualdad en la cual 4 a la n es menor que 4 a la n más n. Porque ese 4 a la n pues le estoy sumando un número positivo. Me va a dar un número mayor. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Entonces, de aquí partimos. Ahora, esta situación pues está en numerador. El término 4 a la n más n debe estar en el denominador. A ver, entonces. Pues divido todo entre 4 a la n y entre 4 a la n más n. De hecho, si ustedes observan, ese proceso lo podemos hacer rápidamente al colocar 1 entre 4 a la n más n. Bueno, dense cuenta que ya tengo esto. Dense cuenta que aquí tengo, expresado de una forma alterna, a una serie geométrica. De acuerdo a lo que vimos el martes, esto lo puedo expresar como 1 entre 4 a la n. Y entonces ahí ya tendrían una serie geométrica con razón 1/4, que se encuentra en el intervalo de 0 a 1. Ahora, antes de continuar con esto, para que yo pueda tener la serie correcta, la serie completa, que vendría siendo con este numerador 7, pues entonces, al ser un número positivo, puedo multiplicar a ambos lados de esta desigualdad por 7. De esta forma. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a la izquierda el término de nuestra serie original. A la derecha tengo 7 veces 1/4 elevado a la n. Entonces, ahora sí, como les comenté, de este lado tengo lo que sería una serie geométrica con razón r igual a 1/4. Y según lo que habíamos visto el martes pasado, si la serie tiene una razón en el intervalo de 0 a 1, entonces en este caso hay convergencia. Pues aquí tenemos el caso en el cual tenemos una serie geométrica con razón 1/4 y se encuentra en el intervalo de convergencia para
Para la serie geométrica, podemos observar que 7 entre 4 a la n más n es menor que 7 por un cuarto a la n. Es decir, la serie de estudio, en este caso de estudio, es menor que una serie convergente. Por lo tanto, podemos concluir que la serie de 7 entre 4 a la n más n converge. Y listo. Tenemos aquí entonces el dictamen de que es una serie convergente. Pues a ver, ¿en qué consiste esto del criterio del cociente? Bueno, este criterio nos dice tengo la serie, una serie con términos positivos. Entonces, si calculamos el límite cuando n tiende a infinito del término un más 1 entre el término un, aquí tengo la expresión un, la función generadora de la serie. Si yo divido el siguiente del término un entre un y esto me devuelve un límite L, entonces, si L es menor a 1, esta serie va a converger. Si L es mayor a 1, o no existe, también puede darse el caso de que no exista, la serie va a diverger. Y por último, si el límite es igual a 1, pues quién sabe qué pase. En este caso no habría decisión. Bueno, pues dense cuenta que este criterio nos puede ayudar de una forma más rápida gracias a estos tres dictámenes de acuerdo al valor del límite. Nos puede ayudar de una forma más rápida que el criterio de comparación. Ahora, el resultado que no es deseable, pues es cuando el límite nos devuelve 1, porque entonces ahí no sabríamos qué es lo que está sucediendo, si la serie está convergiendo o está divergiendo. En ese caso, pues lo que les recomendaría es, para una serie, primero traten de probar este criterio, el criterio del cociente, y después el de comparación. Ahora, tomen en cuenta que también existen en este criterio, la desventaja es que es el límite de un cociente. Y el límite, pues, si lo podemos manipular y simplificar correctamente, pues vamos a poder calcularlo sin ningún problema. Pero nos puede quedar límites también bastante difíciles de evaluar. Entonces, como todo en las cuestiones de diferentes opciones, hay ventajas, hay desventajas. Aquí la desventaja de este criterio, pues es cómo podemos calcular el límite y qué sucede cuando el límite nos devuelve 1, en el caso de que sí podamos calcularlo.
En el caso del criterio de comparación, pues la ventaja es que podemos comparar con series que ya conocemos, pero la desventaja es que tenemos que modelar para obtener algo con las series que ya conocemos. Y que podamos decir, pues es menor a una serie convergente o es mayor a una serie divergente. Bueno. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es ver un ejemplito de estos, utilizando el criterio del cociente, verificar si la siguiente serie converge o no. A ver, entonces, el último ejemplo del día de hoy. Aquí ya voy a poner elementos, aparte de que ya puse cosenos, como hace ratito. Aquí voy a poner el factorial de un número. Ahí está. Bueno, para quienes no conozcan qué es el factorial de un número es tomar el número que me indica ahí, n, y multiplicarlo por el elemento anterior, n-1, por el elemento anterior, n-2, por el elemento anterior, n-3, y así sucesivamente hasta terminar multiplicando por 2 por 1. Entonces, el factorial de un número lo definimos como el producto de todos los números enteros positivos anteriores a n, multiplicando también por n. Entonces, ustedes pueden observar que el factorial de n-1 pues sería n-1 por n-2 por n-3 y así sucesivamente hasta llegar a 2 por 1. Aquí una construcción que podemos realizar es la siguiente. El factorial de un número también lo puedo escribir como el número por el factorial del número anterior. Porque si ustedes ven toda esta expresión, pues la pueden sustituir aquí arriba. Entonces, para quienes no conozcan o no conocían el factorial, aquí tenemos la definición del factorial de n, del factorial de n-1, y cómo a partir de un factorial de menor orden, podemos calcular un factorial de mayor orden. Bueno, entonces, rápidamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar el criterio del cociente para evaluar la convergencia o divergencia dentro de esta serie. Entonces, de un lado, voy a escribir el término n, es más, les voy a poner así completamente, término n. Y del otro lado, pues voy a escribir el término n-1. Bueno, entonces, el término n de esta serie sería n factorial entre 5 a la n. Este es el término n más 1. Usamos mejor el término n más 1 para que podamos simplificar de mejor forma todas el cociente al cual le tengo que calcular el límite. Entonces, tengo término n más 1. Pues donde haya n, sustituyo n más 1. Entonces, esto me queda como n más 1 factorial entre 5 a la n más 1.
Vale. Entonces, rápidamente, el criterio del cociente para convergencia me dice, calcula el límite cuando n tiende a infinito del término n más 1 entre el término n. Pues voy a corregir, bueno, no corregir, a simplificar. Y aquí nada más rápidamente me apuro para mover esto un poquito hacia la izquierda y que pueda escribir mejor. Ahí está. Entonces, por regla del sándwich, al simplificar, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Factorial de n por por 5 a la n más 1 entre n más 1 factorial por 5 a la n. Bueno, aquí, para simplificar, lo voy a hacer paso por paso. A ver, 5 a la n entre 5 a la n más 1, pues por propiedades de los exponentes, esto me quedaría como 5 a la n menos n menos 1. Es decir, 5 a la menos 1. Eso vendría siendo para este. En el caso del factorial, pues aplico la definición. El factorial de n más 1, pues es el número n por cada uno de los números anteriores. Pero si tomo en consideración lo que tengo aquí en color cian, el factorial de n es igual a n por el factorial del número anterior. Entonces, aquí abajo tengo el factorial de n más 1, que lo puedo escribir como n más 1 por el factorial del número anterior. Entonces, con base en esto, ya puedo simplificar este límite. Aquí rápidamente. El límite cuando n tiende a infinito de n más 1 factorial por 5 a la n entre n factorial por 5 a la n menos 1 es igual a este límite. Este factorial lo puedo simplificar como n más 1 por n factorial entre n factorial por 5. Ahora, ¿por qué por 5? Pues porque este 5 a la menos 1 pues es un quinto. Y por eso me queda el 5 en el denominador. Bien. Ustedes pueden observar que este factorial que está dividiéndose con este factorial se simplifican. Y entonces el límite que hay que calcular es el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre 5. Bueno, pues a este límite no le podemos hacer mucho. En realidad lo único que podemos hacer es ese quinto que está dividiendo sale del límite y me queda límite cuando n tiende a infinito de n más 1. Evalúo el límite y pues me queda que es infinito.
Aquí el límite no existe. Hay quien también podría presumir, o bueno, no presumir, justificar que uno es menor que infinito. Y si nos vamos al criterio a lo que nos dice el criterio, las reglas que nos dice el criterio, pues tenemos que si el límite es mayor a 1, la serie diverge. O como yo les comenté, si el límite es mayor a 1 o no existe, la serie diverge. Aquí podemos observar que este límite pues, me devuelve infinito y en consecuencia la serie diverge.